Biquineros del... ¿Por así o te tiras un cuesco? Biquineros del... Biquineros del mundo, sean ustedes muy bienvenidos. Las cosas hay que hacerlas bien, porque si no, como se hacen mal. Biquineros del mundo, sean ustedes muy bienvenidos a un vídeo nuevo de mecánica, un vídeo muy esperado, stop crujidos, se puede decir. Yo estaba sufriendo muchísimo e Iván Doctor Bike, con la presencia de Eduardo, me echó una mano. Tenemos un problema aquí entre manos y es que tenías una bicicleta que no sé por qué pesaba mucho y sonaba clun, 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 clun. Si no sabéis de qué viene la movida porque no nos seguís en Instagram, mirad este vídeo porque aquí está el porqué de todas las cosas y el motivo por el que hicimos este vídeo. Claro. Y porque lloro en el baño por las noches. A ver, si me está riendo aquí el mecánico, ¿por qué? ¿Por qué no puede caer agua ahí? ¿Qué pasa? ¿Está lavada? Hostia. ¿No lo ves? No. Pero esto no es normal que le entre agua por aquí. Sí, pero debería salir por el agujero de drenaje, que está tapado con el vinilo. Vale. Pues a eso le meto Dremel y ya está. La virgen. Mira. Bueno, pues me puso los puntos sobre las ises, me dejó en mal lugar, pero el biquinero pues aprende de sus errores y entonces pues fuimos a Iván a que me echase un ojo días después y que revisase ese pedalier, esas cazoletas, esas bielas, ese todo. Dentro vídeo. Los máquinas. Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tipo de pedalier es esto? Bielas y tal, para que la gente que tenga algo parecido sepa lo que afronta. Bueno, tenemos unas Run Rival con eje DAF y un pedalier T47. Sencillo. Más o menos estándar. Hasta hace un tiempo no, porque era un pedalier nuevo, pero ya empezamos a verlo cada vez más. Es la mejor solución ahora actual a un pedalier de rosca, a volver al pedalier de rosca sin tirarse a un BSA de los antiguos. Más que nada el BSA, el problema que tenía era el poco espacio que dejaba para ejes de bastante diámetro, de 30 o de 29, en el caso de los dos. Bueno, no está muy mal, ¿no? Yo las saqué y las limpié. Muy mal, ¿no? Todavía se ve grasa de color limpio. Claro, aquí no entra el agua. El agua que a mí me cayó, que se suponía que venía, que estaba por aquí abajo, porque aquí está el vinilo que tapaba, este agua está por dentro del cuadro, no está dentro del pedalier. Exacto. Eso es una cosa que quería explicar ahora. Que al final, si el pedalier que tienes es un pedalier de calidad, vienen con esta protección. Aquí llevan su junta tórica, su protección, esto queda encasulado, y aquí lleva su junta tórica y aquí la suya. Aquí no entra el agua. Esto una vez montado, el agua no entra. El agua entra por aquí cuando le metemos Karcher. Y exactamente por entre este plástico y el metálico. Porque aquí no hay junta, sino que hay una tapa que está muy ajustada y después está el sello del rodamiento y el rodamiento. Mensaje que tengo que mandar a los señores de SRAM: esta gomita azul, para volver a ponerla en el sitio, hay que ser un cirujano. Este no. A mí se me hace complicado. El casquillo es peor. La junta esta azulilla, si la perdemos, ¿qué pasa? Pues que no tienes tanto sello. Entiendo que la perdiste. No. Pero bueno, habíamos quedado que pasados los 2 años bici nueva, ¿no? Aquí está, sí. Y en el otro lado, a ver, también, joder. Bueno, ya visteis cómo se desmonta un pedalier, ahora nos va a enseñar Iván cómo limpiarlo, porque hay que tener la bici limpia, guapina y que dé gusto verla. La niña entra en la bañera. Ay. Así es fácil, joder, nosotros cogemos y metemos el dedo, hacemos así, ala, ya está. Escupes. Mira cómo funciona, mira. Sí, señor. Esto es una portada de un vídeo, ¿eh? Hay culos que se limpian menos. ¿Lo ves bien? ¿Está en buena forma? Perfecto. Pues no sabes la alegría que me das porque esta bici con lo que me costó. La verdad que estos pedalieres ahora están muy bien. Ya limpio el cuadro, lo que es la caja del cuadro que se llama, donde van las cazoletas, el pedalier y tal. Toca limpiar lo que es en sí los rodamientos, el pedalier, desmontar, todo eso, bueno, enfrentarse al infierno que generó mi desidia y mi descuido. Bueno, vamos a darle un poco de limpieza por fuera. Esto es un mantenimiento a full de lo que es un pedalier, ¿no? Exacto. Hay algunos que se pueden extraer los rodamientos, este también es el caso, pero en este modelo no es muy recomendable extraer los rodamientos porque no viene pensado para ello. Hay marcas que sí, que lo contemplan, pero la idea es cuando rompe, basura. Pero
como los rodamientos están girando bien, entre comillas, bastante suciedad, vamos a hacerle un mantenimiento a los rodamientos y volver a reengrasarlos. Para limpiar estos sistemas de pedalieres, los rodamientos, ¿no es mejor como el típico mecánico de toda la vida que dice Mistol y agua? Bueno, el Mistol funciona bien, ¿eh? Claro, claro, es que muchas veces que te encuentras un mecánico de estos que te abre una horquilla de una moto y dice, yo esto le echo Mistol y un chorro de agua y estamos. Bueno, yo soy más partidario de las cosas que hay un estudio detrás de ellas. El otro día nos contaba un cliente tuyo que cada vez que viene aquí, cobres lo que le cobres, siempre marchaba con la sensación de que está pagando poco. Ah, qué bueno, ¿eh? Sí, buenísimo. Pues eso, ya podía ponerlo ahí. Es 100% cierto, ¿eh? en Ayer Google. lo escribió. Eso sí que es raro. Si es que con el mismo que le estás poniendo, normal que pienses eso. Pero al final, si las cosas las haces, se gasta mucho en todo, porque al final se gasta producto de este, se gasta de este, se gasta luz, se gasta tiempo, hay que pagar los sueldos, hay que pagar las herramientas y al final son muchas cosas. Yo creo que iba por el mimo que le dedicas a Sí. todo. También he de decir una cosa, esto puede sonar bien o mal, que yo pongo el mimo a quien lo valora. A quien me putea, pues ¿Tienes algún enemigo? sí, no muchos, pero tengo alguno. Está bien, eso te hace mantenerte alerta en ese parking del Mercadona a las 11 de la noche. Pues ahora entraba una cámara oculta después y dice, estos son 500 me tienes hasta los cojones. O algo así. O sea, eso se abre con herramientas de dentista. Sí, esta siempre digo que es la herramienta más rentable del taller. Con esto es con lo que sacas todas las juntas de las horquillas, de los amortiguadores, y no te hace falta más que esto, para sacarlas. Una herramienta que encima es muy personal, porque tengo una tonelada de pinchos, voy a tener como 60 pinchos, diferentes grosores, diferentes ángulos, todo, pues depende para qué, la doblamos y la hacemos a gusto. Cada uno la nuestra, Fran tiene las suyas, yo tengo las mías, al final. Vamos a ver. Vale, ahí tenemos la tapita y aquí tenemos el rodamiento. Mirad aquí toda la mierda, esto es la mierda A ver, que se de vea tu bien. manguera a presión. Me cago en la leche. Bueno, esta es la que hay fuera. No, yo a esta no le doy con manguera a presión, ¿eh? Y luego está la que hay dentro. Mira, ahí vemos la separación entre las bolas. Esta es de plástico. Que ahí entre medio no hay nada. sí. La verdad que tienen todavía grasa sucia, pero que no tienen óxido. Y esto en cuanto ahora lo limpiemos todo bien y lo desengrasemos todo perfecto, vuelve esto a girar como la seda. Y aquí si ves está aquí encastrado el rodamiento, pero se puede extraer y sustituir. Podrías abrir un canal de Twitch de ASMR completamente. Y Te te digo digo, yo a ver, que lo en un vería. taller mecánico. Te digo yo que lo vería mucha gente, ¿eh? Tú mira cómo mola ese sonido. Es que, Metal con metal. claro, de cómo sonaba hace 2 minutos ahora. Sí, tiene por ahí alguna arenilla. Y una vez que todo está limpio, pues ahora lo que toca es volver a montarlo y poner las piezas en su sitio, porque está claro que si nosotros lo hiciésemos, alguna pieza iba a sobrar. Sí, Pues a Iván no le sobra nada. como pasa en el Lego de Star Wars que compraste de tus hijos en AliExpress. Siempre sobra algo. Iván, tenemos un pedalier desmontado, rodamientos limpios, es el momento de engrasar y montar. Entiendo. Ya están los dos bastante bien. El izquierdo era el que estaba un poco peor, pero bueno, no hay óxido ni nada que le vaya a hacer fallar, y así que nada, con reengrasar, una buena limpieza y reengrasar debería quedar perfecto. ¿Qué tipo de grasa lleva esto? ¿Grasa de montaje? El otro día no sé qué leía, que si tenía que tener litio. ¿Qué es esto? Puedes utilizar grasas con litio que van a aguantar más temperatura y humedad. Normalmente las grasas para trabajar bici y moto, quitando partes que muy expuestas a la humedad, suelen ser todas sin litio. Esta en especial es sin litio. Vale, ¿y esta es la misma grasa que le pones luego cuando enroscas al pedalier, por ejemplo? No. ¿Cómo se llama esta grasa y cómo se llama la otra? Esta es una grasa especial de rodamientos, es la BAT. Lo que aprendemos cuando venimos aquí, ¿eh? Grasa de rodamientos, parece cola. Y nada, es... Grasa de rodamientos, no miente, ¿eh? Esto es una grasa tipo a la esta de que hablábamos antes, la grasa sólida. Es una grasa autolubricante con teflón que endurece un poco y al principio tú cuando giras la biela vas a notar un poco de dureza, pero en cuanto empieza a coger eso un poco de temperatura empieza a funcionar muy libre y mejora mucho el desgaste porque tiene muy baja fricción.
Se le ve densa, ¿eh? Esto es- tiene pinta que echas poco en la boca y está llena, ¿eh? Es como... Bueno, es como el alioli de Chubby. Bueno, Sí. ¿La probaste alguna vez? 50 pavos. hace un tiempo, no me acuerdo quién fue, vino un Un superviviente de los un Andes. comercial o no sé qué era, y me decía que él probaba la grasa así, Sí, que ¿eh? así sabía si era buena o mala. Bueno, Cuando la sacan de fresa yo la pruebo. Bueno, esto es una marca cara de productos, bastante cara, pero que funciona muy bien todos. No hay producto que falle. A mí me gusta mucho. Bueno, esto es como, casi como soldar, mira. Antes trabajaba de soldador. Y vamos a volver a meter las tapas. Estas a veces son un poco problemáticas, pero si la tienes aquí encima, en el momento que las colocas bien planas, entra mejor. Cuesta de cojones meterlo, ¿eh? Otra técnica mejor. Vale. Ahí no hay fallo. No, con esta debería entrar libre. Alineamos da gusto, ¿eh? y... tucu, 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 tucu. A veces, por no montar toda la herramienta, estás ahí intentándolo, pero es un momento. Ahí. Venga, dale. Pero se mueve entero, ¿no? Ah, no, mira, va bajando. Ya está. Pero tiene que entrar perfectamente alineado, porque lleva un pequeño bisel y si el bisel no apoya bien, pues se rompen y así quedan perfectos. Mis dieces. Vale, nada, aquí no hay duda. Lubricamos un poco los cantos de las juntas. Right, left, metemos. Este es el que se mueve, si te fijas aquí, te permite moverse, entonces este es el que tiene que estar suelto y este es el que tiene que estar fijo. Para que cuando monte, vaya... Siguiente, importante. Ahora toca chocolate. Grasa de Voy a cobre. echarle otra. Grasa de cobre. Eso es grasa de montaje. Súper pastoso, esto es Parece mejor automaquillaje que de la ese, pasta ¿no? de montaje. Esto de aquí no, Mira. Más guapo es. no te da un problema de gripaje en la vida. Ese es de chocolate fijo. Con esto te garantizas que no vayas a atascar nunca en una rosca ni nada, porque el problema de las roscas es que al final son muy delicadas. Vaya plano, niño. Y me dices que este aprieta para el otro lado, hacia atrás. Sí. ¿Qué sentido tiene si el avance se hace allá? Entonces, en las veces como en estas, la rosca es inversa, que teóricamente con la pedalada se aprieta hacia el lado contrario. Yes. ¿Pita eso? Hostia. A ver, tiene pantalla. Pero tú sabes que son las ferias. Lo ibas a petar como esa máquina. A ver cómo pita, ¿eh? Si no pitas, estás flojo. Muy fino. 50 newton. No hay dinero para ti. Yo creo que ahora mismo es la parte que mejor mantenida está de toda la bici. Tiene un 100% de mantenimiento aquí y... No, pero ahora quedó impoluto. Y una vez todo limpio y todo bien montadín, pues queda meterlo todo en la bicicleta, ¿eh? Porque claro, una bicicleta sin pedales sería una bicicleta sin pedales. Vamos a echarle una pequeña película de grasa de montaje a lo que es el eje de la biela. Aquí tampoco es necesario echar de más, simplemente pues nuestras zonas de apoyo. Mientras tanto aquí el colega cerrando una bici. Como te pille el dueño vas a flipar. Mucho esfuerzo esta pata, vamos a montarla. Está echando la mañana, lo tonto. Hacerle el ajuste de la precarga. Eso es la precarga. La precarga que comprime todo el sistema de rodamientos. Hacemos la precarga sin forzar, a donde llegue. Apretamos el tornillo para que quede bloqueada. Y aquí ¿Tú apretaste eso alguna vez? nos queda perfecto. Tampoco. Bueno, pues un vídeo yo creo muy ilustrativo, se ve todo muy bien como lo hace Iván, hay cosas muy complicadas como lo de sacar la tapita para los rodamientos y eso, ya visteis la máquina que tiene infernal roja, un rojo brillante, rojo Valentino se puede decir, hay que pagar royalties a Valentino, amigo. Todo muy bien explicado, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Yo me quedo con una palabra que seguramente dará para más contenidos, que es precarga. Está muy guay. Bueno, esperamos que hayáis aprendido mucho y si no aprendisteis nada, lo que tenéis que hacer es volver a poneros el vídeo y cuando acabéis y estáis ahora mismo otra vez viendo esto, pues otra vez y en bucle.
Sí, Ya está, y así pasa la vida. Interestelar de rodamientos. Bueno, muy bien. Cualquier duda que tengáis en respecto a mecánica, tenéis en la descripción las redes sociales de Iván Doctor Bike. Les comentáis a él. A nosotros somos dos idiotas, dos simios que andamos en bicicleta, pero no tenemos más idea de nada que de comunicarlo. Así que os deseamos un muy feliz día y que, bueno, que ahora que... Cuidado, sí, la semana que viene tenéis un vídeo muy guay. Vamos a subir un puerto muy chulo. ¡Oh, sí! Ya veréis. Chao, un besito. It's not